Hola artemaníacos, bienvenidos a su canal Artemaníacos con Lili y Sam. Para hoy vamos a compartir cómo realizar estas velas, estos velones, en la que su trabajo o base principal es cómo decorar estas latas que normalmente desechamos muchas, las botamos a la basura y la verdad pueden ser una fuente de ingresos o también para entretenerse un rato. Técnica de puntillismo, reciclamos un poco y miren el resultado que van a ver. Entonces espero me acompañen en todo el paso a paso hasta el final. Muchas gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Y estos son los materiales que necesitamos entonces para hacer estas velas en laticas que vamos a reciclar. Entonces sería 1 libra de parafina o cera de palma, depende cómo le digan en tu país. Necesitamos 2 latas de estas de atún, ¿sí? De cualquier tamaño, ya sea la de 250 o 225 que a veces viene. Pinturas acrílicas, los colores que ustedes deseen. Yo voy a utilizar blanco, negro, azul turquesa, aguamarina, fucsia, amarillo radiante. También una laca o un sellante o barniz para cuando terminemos. Una olla, ¿sí? Una olla o una jarrita para derretir la parafina. Pinceles, aroma. Yo voy a utilizar en este caso canela. Ustedes pueden elegir la que deseen. También pabilos encerados, que son estos, los pabilos encerados, los adhesivos para mecha, que son estas laticas que se ponen normalmente en la base, colorantes, si quieren poner color, yo no lo voy a utilizar en este proyecto, pero lo pueden hacer hasta con crayones o hay colorantes que son muy económicos en el mercado, y también estas herramientas que se llaman pintapuntos. Si no tienes pintapuntos puedes utilizar el extremo de un palillo, de esos de palo de naranjo, pinceles, y si de pronto se me ha pasado alguno de los materiales, recuerden que en la parte baja les dejo la lista completa de materiales. Y con esto comenzamos. Bueno, algo que se me olvidó entre los materiales, pero que igual en la lista se los dejo, es que necesitamos alcohol, algodón y una espuma de estas, ¿sí? Una espuma viejita. El alcohol y el algodón es para que limpiemos muy bien el interior de las latas y por fuera también, por el exterior, para que le quitemos todo el exceso que haya tenido de grasa. O sea, primero las lavamos muy bien, las secamos y luego con el alcohol quitamos como el exceso de grasa, entonces ya queda súper limpia y afuera también, y eso permite que la pintura quede muy bien. Entonces luego de que haya secado ese proceso y lo hayamos hecho, tomamos de este tipo de esponjas, aplicamos la pintura y lo ponemos como si fuera moteado. Así lo hice yo inicialmente para que pegara muy bien la pintura en ambos casos, tanto en la de color negro como en la blanca. Dejé secar muy bien entre pintura y pintura. Estas tienen 3 capas para que quedaran muy bien. Si quieren hacerlo en la parte interna también podrían hacerlo si la van a utilizar para otro tipo de accesorios, ¿sí? Se lo ponen de pronto para guardar otras cositas en el interior. Como yo lo voy a convertir es en velas, en velones, entonces lo voy a dejar así. Entonces con estas esponjas ya saben que se pinta 3 veces. Bueno, ahora que ya tengo totalmente seca la lata en color negro, la voy a decorar con el pintapuntos y color blanco. Voy a hacer unos puntos de inicio en la base o en la parte baja de la lata con mucho cuidado. Me toca dejar secar, pues como es, puse el más grueso, el más ancho, por decir así, de los puntos. Y que tenga una medida constante, ¿sí? Lo más posible que se pueda. Esperamos a que seque muy bien, dependiendo también la habilidad, o la toman así como la estoy tomando yo la lata. Y ahora vamos a poner unos puntos muy pequeños, puede ser con un palillo, así con este estilo, puede ser con un palillo o con el mismo pintapuntos, pero con el extremo, el que sea el más delgado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer pequeños puntos alrededor, pero solamente no en la base, sino como haciendo medias esferas, y tenemos que aplicar la pintura cada vez que pongamos el fucsia.
para que nos queden uniformes, no nos vayan a quedar unos más gruesos, unos más pequeños, sino que todos procuramos que nos queden del mismo tamaño. Así con todos los puntos blancos alrededor. Después de terminar entonces los puntos fucsia, que los hice en todo el contorno, miren, así están. Entonces ahora voy a aplicar un verde agua marina, ¿sí? O el verde que ustedes prefieran, un verde de menta también queda muy lindo. Y voy a utilizar en el pintapuntos del que vienen los más delgados, voy a utilizar el más grueso. Si el pintapuntos vienen 4 que son delgados y 4 que son gordos o más gruesos, entonces voy a utilizar este grueso y también voy a hacer lo mismo, sino que al ser más grandes entonces nos va a dar un tamaño mayor, una proporción mayor alrededor también. Bueno, así quedan entonces. Miren que los puntos le van dando como más decoración y el color. Creo que lo básico en este proyecto es el color. Ahora lo que voy a hacer es aplicar amarillo. Voy a tomar el tono, este es un amarillo radiante, así se llama, amarillo radiante. Y voy a utilizar la parte más grande del pintapuntos y lo voy a ubicar en el centro, donde se ve como este espacio aquí. Así lo voy a ubicar. Y lo hago por todo el contorno. Miren cómo se ve el contraste de color y cómo podemos decorar estas latas con un poquito de pintura y va a quedar muy bonito. Luego de poner los amarillos hice unos pequeños puntos en todo el contorno. Ahora del mismo tamaño del punto verde agua marina voy a aplicar el fucsia entre ellos aquí. Ya habiendo pintado de amarillo, ¿sí?, sobre los otros amarillos vamos a incluir puntos dentro de los puntos. Por ejemplo, en los de color verde voy a agregar con una punta más delgada color amarillo y en el amarillo más grande con una punta igual como el que hice con el verde, que nos quede más relleno, por decirlo así, lo pondremos sobre los más grandes. Igual ya les voy mostrando para que se vayan
para que vayan viendo cómo está quedando. Bueno, así voy a dejar ya la de color negro. Si quieren puede decorarle un poco más. A mí me parece que así ya se ve bien. Entonces esta ya queda lista para que luego la laquemos y podamos hacer entonces nuestra vela. Ahora ya tengo aquí la de color blanco. Le hice el mismo proceso en la parte baja pero con puntos negros. Y vamos a empezar a trabajar otro diseño. Entonces aquí pongo a un lado. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Voy a tomar el color turquesa. Este es un turquesa suave, un azul turquesa suave. De pronto en la cámara cambia un poco de color, pero es un turquesa hermosísimo que me encanta. Voy a tomar de los puntos, no el más grueso, no los más gruesos, sino uno intermedio. Y voy a empezar a decorar este punto negro. El del centro va a ir más grueso. Y voy a ir haciendo puntos. Miren que se van volviendo más pequeños, ¿sí lo ven? Entonces de nuevo recargo, llego de nuevo al centro y voy hacia los lados para que sean más pequeños. ¿Sí? Ahí se me pegó un poco, pero vamos aquí yo con la cámara, el lente y todo. Entonces ponemos el más grueso, los más pequeños van dándose poco a poco. Y así por todos los puntos negros. Bueno, aquí hice el proceso como pueden ver con los tres colores. Le puse el azul turquesa, el fucsia y un amarillo radiante. Y le hice lo mismo. La técnica lo que hace es que se pone el punto más grande, por decir al principio, y a medida de que vas pasando los otros puntos, como hay menos pintura, por eso es que va quedando más pequeño. No es que vayan a utilizar varios pinceles o varios de los pintapuntos, no, es uno solo, y a medida de que vayas aplicando de manera descendente, el punto se va volviendo más pequeño porque hay menos pintura. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar puntos de color fucsia, pero los voy a deslizar. Entonces ya van a ver cómo van quedando. Aplico buena cantidad en el punto. Voy a poner como el punto normal y lo deslizo hacia abajo. ¿Sí ven? Queda como una lágrima. Pongo el punto y lo deslizo hacia abajo. Y así voy a hacer los otros. Ahora hacemos puntos en el contorno de esta línea que hicimos, igual el punto, y vamos degradando.
Bueno, aquí ya terminé de pintar también la de color blanco, me puse un poco psicodélica, miren cómo quedó. Ya va por gusto como la decoren, ¿listo? Lo importante es que de pronto quiten esa capa de un solo color y pongan algo divertido. Vamos a aplicarle también de esta laca, una laca mate impermeabilizante. No le estoy haciendo publicidad, solamente para que la conozcan. Esto nos ayuda a sellar y a hacer que se conserve mucho más tiempo el trabajo que hemos realizado. Bueno, aquí ya están listas, ya están totalmente secas, entonces para empezar a formar, le apliqué 2 capas, ¿sí? Que no se me olvide, le apliqué 2 capas de la laca para que quede claro esa parte. Ahora voy a poner entonces las bases, ¿sí? De las velas, entonces para que me quede más fija le voy a poner un poco de silicona caliente y eso va a permitir que quede en la base de la vela, no se nos vaya a mover, igual en esta otra. Igual estas velas se puede decir que tienden a ser casi que infinitas, porque cuando ya de pronto se vaya acabando un poco la parafina, puedes ponerle mucho más y ellas son muy rendidoras. Aquí en el extremo, entonces voy a poner un palito, voy a estirarlo un poco así, voy a poner un palito y voy a hacer el trabajo de la parafina, de derretir la parafina para poderla entonces poner en el interior. Y aquí a baño María empiezo a derretir la parafina. ¿Listo? Pues hay varias técnicas, pero a mí me gusta la verdad utilizar la técnica de baño María. Ahí está el agua y voy a introducir algo para moverlo, puede ser un palito para moverlo y allí se va derritiendo. Cuando lo tengamos listo, derretido, podemos poner la fragancia, que en este caso voy a utilizar fragancia a canela. Y también podemos poner color, algún pigmento que nos guste. Recuerden ponerle la fragancia, a mí se me estaba olvidando, ya le apliqué la fragancia, va a gusto, ¿sí? De cada persona. En esta otra sí le voy a poner un poquito de pigmento. Estos pigmentos que normalmente consiguen, voy a mostrarles, así lo encontré yo, es solamente un poquito porque ya pinta mucho, estos pigmentos pintan demasiado, entonces voy a destaparlo con mucho cuidado y puede ser con la punta de un cuchillo o con uno de estos mismos palitos le aplicamos a la parafina. Ya les voy a enseñar para que lo vean cómo va pintando, ya les voy a mostrar. Lo voy a retirar para que lo puedan ver. Lo que pasa es que está caliente y para grabar yo solita sí me queda un poco más difícil. Entonces aquí está, vamos a combinarla muy bien. Si lo queremos más oscuro, entonces le aplicamos más. Allí por lo menos en mi caso todavía le falta, entonces le voy a aplicar mucho más. Bueno, aquí estoy terminando ya de disolver el color. Mírenlo, aquí ya lo pueden ver que está más fuerte, es un color azul. Y cuando ya queda totalmente la mezcla, que ustedes ya se sientan con el color que desean, entonces vamos a tomar papel de cocina, limpiamos el mezclador y lo vamos a vertir en la vela, así. El tiempo para que ya ella esté totalmente sólida depende del clima, si es una ciudad con clima cálido o si es con un clima frío, es mucho más rápido en clima frío que en clima cálido. Entonces yo normalmente la dejo unas 12 horas para que esté bien. Miren ese color azul, me encanta. Esta, la que está en color negro, va a quedar blanca. Y recuerden que la fragancia es a decisión de cada uno de ustedes. Ahora voy a dejarlas entonces enfriar y cuando estén listas le cortamos el exceso y les mostraré cómo queda. Bueno, y así quedan. Cortamos la mecha solamente, no necesita más. Podemos encenderla y así ya quedan entonces estas velas
que hemos hecho. Ellas son aromatizadas, sirven para decorar, cuidamos un poco el planeta. Podemos hacer para negocio también recolectando todas estas latas. Espero que les guste, que sea de ayuda y que lo pongan en práctica. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Artemaníacos con Lili y Sam.